El Ministerio Arca de Salvación, Puerto Plata, República Dominicana, presenta al pastor Edwin Santana con un mensaje de edificación y crecimiento espiritual. Para más información, 1-809-261-3706 o visite nuestro sitio oficial www.ministerioarcadesalvacion.org. Les invitamos a escuchar arcadesalvacionradio.org. 24 horas transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Quiero tratar un tema en esta tarde con todos ustedes muy interesante. Y voy a hablar bajo el tema el avivamiento que necesitamos hoy. El avivamiento que necesitamos hoy. Bendito sea Dios. Y quiero que busquemos en Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Los que pueden ponerse de pie, se ponen de pie en reverencia a la palabra del Señor. Dios es maravilloso. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Obra poderosamente, Señor, de manera especial. Habla a este pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dios es maravilloso. No olvide el tema. El avivamiento que necesitamos hoy. Maravilloso tema. Aleluya. Dios es maravilloso. El avivamiento que necesitamos hoy. El panorama en esta lectura, el profeta Habacuc, reconociendo la situación en la cual él estaba, contemporáneo de Jeremías, y sé que aquí Habacuc está haciendo referencia a la cautividad allá en Babilonia de los judíos. Hay un sentir que viene en la vida de él. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc quiere avivamiento. Habacuc quiere un despertar. Hay algo que surge en él que lo conmueve, que lo toca. Él quiere ver a Dios obrando. Él quiere que Dios sea conocido, hermano, por todo el mundo. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Debe ser el clamor de la iglesia. Debe ser el sentir del pueblo de Dios. Desear que Dios avive su obra en medio de los tiempos. Pero no podemos pensar que Dios va a descender del cielo, que Dios va a mandar a sus ángeles a predicar, que Dios va a mandar a sus ángeles a provocar el avivamiento. Dios necesita hombres, mujeres como usted y como yo, para Él avivar su obra en medio de los tiempos. Se habla mucho de avivamiento. Y podríamos decir por hermano Eddie, nosotros ya no necesitamos más avivamiento de lo que nosotros tenemos. Mentira, necesitamos avivamiento. El pueblo necesita ser despertado por el verdadero avivamiento que está estipulado en la palabra de Dios. Avivamiento es la renovación de los cristianos al primer amor. Cuando ustedes ven personas que el primer amor está en ellos, que está ese deseo arduo de buscar a Dios, de servir a Dios, de entregarse a Dios, de santificarse para Dios. Cuando ustedes ven las personas que anhelan orar, que se deleitan en el estudio de la palabra, que cuando le hablan de Dios es su delicia.
Esa es una persona que tiene avivamiento. Es una persona que está en el primer amor. Cuando le dicen vamos a predicar, vamos a llevar la palabra de Dios, vamos a orar para tal sitio, allí hay necesidad, son los primeros que están ahí y dicen vamos a hacer esa obra porque están avivados por Dios. Hemos confundido el avivamiento con muchas cosas, menos con lo que enseña la Biblia acerca del avivamiento. Hablamos de avivamiento y creemos que el avivamiento es mucha bulla, que el avivamiento es mucha emoción, que el avivamiento es mucha danza, que el avivamiento es mucho hablar en lengua. No, hermano, ese no es el avivamiento que enseña la palabra del Señor. Pero pastor, ¿cómo es posible? No, hermano, no me hable de risa santa, que eso es avivamiento. Eso no es avivamiento. No me hable de borrachera espiritual. Eso no es avivamiento. En esta tarde yo estoy aquí para darte una palabra, para decirte a ti lo que la Biblia enseña sobre lo que es un verdadero avivamiento. Y eso es lo que necesita la iglesia hoy. Un verdadero avivamiento bíblico, como lo establece y lo enseña la palabra de Dios. Habacuc veía la decadencia del pueblo. Es duro cuando hay un pueblo que representa a Dios, pero no hace una representación digna de Él. Es duro cuando los cristianos se llaman ser cristianos, pero en realidad su caminar, su conducta, su forma de proceder tampoco define el cristianismo bíblico. Es cuando estas cosas suceden, hermano, se necesita que haya un verdadero avivamiento. La Biblia es clara en el avivamiento que nosotros necesitamos hoy. El pueblo necesita ser despertado. El pueblo necesita ser revivido. El pueblo necesita ser restaurado. Hay que volverse a la senda antigua. Hay que volverse al primer amor. La iglesia de Éfeso fue una iglesia que comenzó en su primer amor. Fue una iglesia que Dios elogió. Elogió por la manera de conducirse, de la manera que ellos amaban la obra de Dios, de la manera que ellos actuaban delante del Señor, amaban las palabras del Señor. Sin embargo, en un momento dado, esta iglesia, dice la Biblia, que perdió su primer amor. Perdió su primer amor. Y de los tantos elogios que el Señor le da en el mensaje a las 7 iglesias, fue reprendida. Y se le dijo que se le iba a quitar su candelero. Oiga eso. Se le iba a quitar porque había perdido el primer amor. Y el Señor le dice, recuerda de dónde has caído. Y arrepiéntete. Vuelve a las primeras obras. Cuando volvemos a las primeras obras, eso significa que estamos avivados. Eso significa que estamos en avivamiento. Vuelve a las primeras obras. Si no, había una horrenda expectación de juicio en ellos. Hay que volverse a las primeras obras si quiere avivamiento. Cuando estamos en el primer amor, entonces hay avivamiento. Porque una persona en el primer amor es la persona que anhela estar en la presencia de Dios. Es la persona que ama la santidad. Es la persona que aborrece el pecado. Es la persona que no quiere ninguna consonancia, ninguna amistad con el mundo. Es una persona que está en avivamiento. La iglesia necesita un despertar. La iglesia necesita ser avivada. Cuando hay falta de amor en la iglesia, amor fraternal, que es lo que la Biblia dice que debemos de tener, hermano. Cuando hace falta confianza cristiana entre aquellos que profesan ser cristianos o religiosos, quiero decirle que es necesario que haya un avivamiento. Es necesario que nos volvamos a Dios. Es necesario clamar, Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero creemos y nos vamos más allá. La obra, vemos cómo es que es el evangelio que tiene que ser avivado. Hermano, eres tú la obra de Dios. Eres tú el que necesita ser avivado. Soy yo el que necesita ser despertado por Dios para avivar la obra de Dios en medio de los tiempos. Creemos como que es el evangelio el que va a cobrar vida. No, hermano, el evangelio tiene vida en sí mismo. Es usted y soy yo que necesitamos ser resucitados, ser despertados.
Y si caminamos bajo la gloria del Señor, hermano, en su presencia, en el primer amor, yo quiero decirle que las palabras de Dios se convierten en espíritu y vida dentro de nosotros. Pero hay que estar ahí. No nos podemos salir del primer amor, hermano. Es necesario un avivamiento hoy, pero es la necesidad del avivamiento bíblico. Cuando hay disensiones y celos, cuando hay murmuraciones dentro de la iglesia, de los que se dicen ser cristianos, yo quiero decirle que necesitamos un avivamiento. Y no es posible que hablemos de avivamiento hoy en día, que hablemos de un despertar, cuando la iglesia hoy en día está más mundana que nunca, está más liberal que nunca, ha perdido los principios, ha perdido sus raíces, se ha salido de la senda antigua, ha perdido su primer amor. No me hable de avivamiento. Cuando un pueblo está avivado, está viviendo en santidad, anhela la pureza de la palabra, quiere estar sometido a ella, quiere obedecerla. Se aleja del mundo, no quiere nada. No hay coinonía con el mundo, no hay coinonía con la carne. Queremos vivir una vida espiritual porque estamos avivados por el Espíritu de Dios. Aleluya. Necesitamos avivamiento cuando hay un espíritu mundano dentro de la iglesia. Cuando el pecado está permeando el altar de la iglesia, la mundanalidad arropa a los feligreses de la iglesia. Necesitamos el despertado, hermano. La iglesia hoy en día se ha hundido muy bajo en el mundo. Y es penoso como nosotros los cristianos, lo que representamos el reino celestial, los testigos de Cristo, los embajadores del Rey, lamentablemente nos hemos adaptado, ¿sabe qué? Totalmente al mundo. Pastor, ¿cómo es posible? Estamos vistiendo como lo del mundo, de acuerdo a todas las modas del mundo, porque eso no es nada. Dios lo que ve es corazón. Aleluya. Dios lo que ve es el corazón. Sí. Y es verdad que eso es lo que enseña la Biblia. Ese es el resultado de leer poca Biblia y escudriñarla. Cuando esto sucede, cuando hay cristianos que le dicen a usted que ellos viven conforme al mundo porque Dios lo que ve es el corazón, hay problema, hermano. Cuando hay un comportamiento mundano dentro de la iglesia, hay problema. Cuando hay fiestas y bacanales dentro de la iglesia, hay problema. Cuando estamos buscando diversiones mundanas para mantenernos en el pueblo de Dios, para entretenernos, para botar el estrés, hay que ir al malecón, hay que ir por donde quiera por ahí, donde hay actividades mundanas, donde hay romo, cerveza, cigarrillo. Yo quiero decirle que se necesita un avivamiento. Hay que volverse a Dios. Hay que volverse a los principios de la palabra de Dios. Cuando ustedes ven los hermanos cristianos, los que profesan la fe, el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo, y ustedes ven leyendo novelitas y frente al televisor viendo novelas 2, 3, 4 horas y no saben orar ni una hora, hermano. Yo quiero decirle que hace falta un avivamiento en la iglesia, hace falta un despertar en la iglesia, hace falta volverse a Cristo, hace falta volverse a la palabra, hace falta volverse a Dios. Perdiendo el tiempo en revistas de moda, en revistas mundanas. Y ustedes ven que son más fieles a las noticias, a los periódicos, a las revistas, que la misma Biblia. Hay cristianos que no leen la Biblia, pero no dejan de leer el periódico a diario. Y no es que leer el periódico sea malo. La maleza está en que así como tú dedicas el tiempo para leer el periódico, para ver novelitas, para ver la noticia, también tiene que dedicarle el tiempo a Dios. También tiene que dedicarle el tiempo a la palabra. Hay que buscar a Dios. Dios tiene que ser primero. No es posible lo que está sucediendo hoy en día. No es posible tantos pecados dentro de la iglesia. Pecados graves, pecados escandalosos,
Cuando esto está sucediendo de la iglesia, fornicación, adulterio y todas estas malicias de mundanalidad y carnalidad dentro de la iglesia, hermano, es necesario que seamos despertados por Dios. Es necesario volvernos a Dios. Cuando los jóvenes de la iglesia, que representan la flor de la iglesia, una predicación sana, una predicación de poder, una predicación, hermano, que conmueva las vidas y las almas, y están hundidos en la carnalidad, están hundidos en la fornicación. Yo quiero decirle que hace falta que la iglesia se vuelva a Dios. Hace falta un avivamiento conforme a la palabra de Dios. Hay que clamar por un avivamiento. Y la Biblia dice el avivamiento que necesitamos hoy. Allí estaba Habacuc. Habacuc tenía esa necesidad. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Porque veía la decadencia del pueblo. Veía cómo el pueblo estaba descuidado hacia Dios. Veía cómo el pueblo se había olvidado de Dios, hermanos. Y cuando el pueblo se olvida de Dios, hay que volverse. Necesitamos un avivamiento. Hay que volverse a la palabra. Cuando la iglesia descuida a los pecadores, nos hacemos indiferentes a la predicación de la palabra, a la gran comisión. El mismo Señor dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero los cristianos de hoy en día, el pastor tiene que mandarlo a predicar, si no, no van a predicar. Porque nos hemos convertido en cristianos de 4 paredes. Y no queremos salir de ahí. No queremos aguantar sol. No queremos coger frío en la calle. No queremos que la lluvia nos dé. No queremos ir a los hospitales, a las cárceles, al asilo de ancianos. No queremos ir a ningún lugar. Queremos estar bien cómodos allí en la silla. Allí donde yo no me mojo. Allí que yo quiero adorar a Dios. Eso no es de Dios. Eso no es evangelio. Eso no es lo que dice la Biblia. Hay que salir a predicar la palabra de Dios. Poco aplauso. No, es que estas palabras no conmueven a nadie, hermano. Esto no motiva a nadie. Esto no provoca gozo. Bendito sea Dios. Aleluya. Dios es maravilloso. El cristiano tiene que estar apercibido. El cristiano tiene que estar en la brecha, hermano. Dios nos quiere en la brecha, en el momento indicado, en la hora indicada, para cuando su poder, para cuando su gloria descienda sobre su pueblo. Usted se ha investido con el poder del cielo. Usted se ha ungido con el poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios con poder, para conquistar, para derribar la fortaleza del diablo, para deshacer toda obra del enemigo. Hay que estar lleno del Espíritu Santo. Hay que estar lleno de Dios. Hay que estar en un avivamiento genuino conforme a la palabra de Dios. Los cristianos tenemos que vernos como bomberos. Los bomberos no tienen hora. Los bomberos están ahí dispuestos. Cuando hay fuego hay que apagarlo y punto. El cristiano no puede estar viviendo en la comodidad. Pero pastor, yo soy millonario, yo tengo toda la comodidad del mundo, sí. Pero cuando Dios te llama hay que obedecer. Cuando hay que tirarse en el piso, hay que tirarse en el piso. Cuando hay que ayunar, hay que ayunar. Y hay que dejar la comodidad a un lado. Y hay que buscar a Dios. Porque eso es lo que engrandece a los hombres de Dios. Que por más comodidades que tengan, que por más cómodos que viven, hermano, no tienen ninguna excusa. Ellos no se presentan ni se justifican para buscar el rostro de Dios cuando Dios dice que tienen que buscarlo. Nosotros como iglesia estamos llamados, hermano, a apagar las llamas del infierno que están acabando con esa humanidad adúltera y pecadora, con esa humanidad que vive de espalda a Dios, que no se acuerda de los principios de la palabra, han negado los principios de Dios. Nosotros somos los instrumentos para arrebatarle las vidas al diablo de sus manos. Es usted el hombre de Dios, es usted la mujer de Dios, el joven que Dios tiene señalado para Dios hacer cosas grandes. Es usted y yo. ¿No cree usted que va a descender un profeta del cielo? ¿No cree usted que van a descender ángeles para ir a predicar la palabra? Dios nos tiene a nosotros. Dios nos tiene a nosotros para avivar su obra en medio de los tiempos. El pueblo necesita ponerse en la brecha, hermano. En la brecha. En el lugar indicado. Para que Dios te llene de su poder y de su gloria. Dale un aplauso al que vive. Dios es maravilloso. Cuando ustedes ven la iglesia que declina, y ustedes ven que va dejando de existir, ustedes ven
que se va adaptando cada vez más a un cristianismo frío, apagado, que no le interesa la oración, no le interesa ayunar, no le interesa orar, no le habla de estas cosas, porque lo confunden con fanatismo, que usted lo ha cogido demasiado en serio. Hace falta un avivamiento. Hace falta un despertar. Los pecadores se pierden. Sí, hermano, porque muchas veces no le predicamos como tenemos que predicarle. Vamos con paños tibios muchas veces a donde ellos. Y le presentamos un evangelio donde aparentemente Dios es el deudor, que le debe a ellos, que tiene compromiso con ellos. No, hermano, eso no es bíblico. Ese evangelio no existe en la Biblia. Amigo que me escuchen esta tarde, tu vida está en peligro. Eres un alma que está condenada a la eternidad, al infierno. Si no te arrepientes, Satanás se va a alzar con el trofeo tuyo, con tu alma. Tiene que venir a Dios, tiene que buscar a Dios. Porque tu vida está condenada. Todo aquel que no ha creído ya ha sido condenado. Hermanos, quiero decirle que en un momento dado la Biblia nos habla a nosotros de lo que es un verdadero avivamiento, donde hay un despertar de Dios, hermano, un despertar por su palabra. Dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas, capítulo 17, versículos 6 al 10. Para que usted vea lo que es un avivamiento, para que usted vea lo que es un despertar en el pueblo. Hablando de Josafat, dice el versículo 6: y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Josafat fue despertado. Se animó en su corazón en los caminos de Jehová. ¿Qué es lo que necesita el pueblo? Animarse en los caminos de Dios. Y lo primero que hizo cuando él se animó, que quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Los lugares altos representaban el paganismo, representaban la idolatría, representaban a otros dioses. Y lo primero que él hizo fue quitar los lugares altos. ¿Por qué lo hizo? Porque su vida comenzó a avivarse. Hubo un despertar en él, hubo una hambre de Dios. Y él comprendió que a Dios había que obedecerlo, que había que someterse a la palabra de él. Y hermano que me escucha, si tú quieres hablar de avivamiento, si tú quieres estar avivado, lo primero que tenemos que hacer es derribar los lugares altos. Pastor, ¿qué fue lo que dijo? Quitar las imágenes de acera de allí. Pastor, yo no soy idólatra como ellos. Yo no actúo de esa manera. Ay, hermano mío, ¿cuántos lugares altos tenemos nosotros para buscar a Dios? ¿Cuántas imágenes de acera tenemos nosotros que están por encima de Dios? Pastor, ¿de qué me está hablando, pastor? Sí, hermano, todo lo que representa un lugar de adoración diferente a lo establecido por la palabra del Señor, todo lo que está por encima de Dios, cuando pierde el primer amor a Dios y cualquier otra cosa ocupa tu lugar, yo quiero decirte que se convierte en una imagen de acera. ¿Cuántos lugares altos hay que en vez de estar en la iglesia adorando a Dios, buscando el rostro de Dios, pues nos vamos a otros lugares, hermano, a otros lugares, y allí en vez de estar buscando a Dios, nos vamos a un club y allí nos echamos la noche entera, ya sea jugando el billar, ya sea jugando dominó, cualquier otro juego, y los hermanos buscando a Dios allí en la iglesia. Pero a ellos no les interesa por nada estar unido en oración con sus hermanos en la iglesia. Esos son lugares altos, hermano. Lugares altos que nosotros tenemos en nuestras vidas. Hay lugares altos que están en el hogar. Hay personas que no quieren salir del hogar, que están allí esclavizados, están allí como si fuera preso totalmente. No quieren salir de su casa, no quieren hacer la obra,
No quieren adorar a Dios. Todo su hábitat está allí en su hogar. Pero yo quiero decirle que para servir a Dios hay que salir del hogar. Hay que hacer la obra, hay que predicar. Hay que ir al lugar de adoración, hermano. Y es por esto que se hace necesario muchas veces que nos reunamos en el templo que ha sido dedicado para alabar y glorificar el nombre del Señor. Pastor, ¿quién ha dicho que hay que ir a la iglesia? La Biblia dice claramente, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y más cuando estos tiempos que son malos, que son peligrosos, no podemos dejar de congregarnos. Allí estaba Josafat. Quitó los lugares altos, las imágenes de acera. Dice que al tercer año de su reinado envió a sus príncipes Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. Y con ellos a los sacerdotes Elisana y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Tremendas palabras esta. Tenemos el libro. El libro es la palabra de Dios. El pueblo necesita esa enseñanza. Necesita despertar. Este rey temeroso de Dios inmediatamente busca a los sacerdotes. Eso es lo que dice la Biblia. Buscó a sus príncipes y mandó por toda Judá a enseñar la palabra de Dios, porque le hacía falta al pueblo. No me hable usted de avivamiento cuando no hay palabra de Dios. Personas que hablan de grandes espectáculos públicos que hacen hablando de avivamiento. Y ustedes ven a las personas allí moviéndose en plena diversión en un culto supuestamente a Dios. Es que estamos avivados, pastor. Pero están avivados cuando los instrumentos suenan. Cuando está la música sonando y están cantando, allí están avivados. Si es suave la música, se fue el avivamiento. Desapareció. Tiene que ser rápida. Al estilo salsa, al estilo merengue, al estilo rock fuerte. Porque ahí viene la gloria de Dios al sonar los instrumentos. Cuando le dan duro a la güira, la tambora, los instrumentos y la batería, entonces hay un despertar y la gloria de Dios cae. ¿Cuál gloria de Dios es que cae? ¿Cuál gloria de Dios es que cae? Tenemos que abrir los ojos, hermanos. El pueblo debe abrir los ojos a través de la palabra de Dios, de lo que enseña la Biblia. Si es suave la canción, entonces el Espíritu Santo no se mueve. Señor, reprenda al diablo. Porque para el Espíritu Santo moverse no necesita la música. No necesita que canten. Lo que necesita son corazones que estén dispuestos a adorarlo en espíritu y en verdad. Que estén dispuestos a buscarlo a Él. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es necesario que estos adoren, dice la palabra del Señor. Cuando hay personas dispuestas a buscar el rostro de Dios, adorarlo a Él, entonces Dios se mueve, su Santo Espíritu se mueve. Nuestro Dios no necesita moverse de esta manera. Cuando hacemos un espectáculo, cuando nos divertimos en la plataforma, en el púlpito, no, hermano. Cuando hacemos 2 o 3 chistes allí, no, hermano. Dios no se mueve de esa manera. Los avivamientos comienzan por la palabra. Cuando el pueblo se interesa en la palabra del Señor. Y la mayoría de estas personas que ustedes lo ven con gozo, con alegría y con instrumento y tocando y saltando y danzando y todo esto, cuando usted le habla de la palabra, el culto es aburrido. No le hable de la Biblia, que le va a matar el espíritu. Cuando usted cita los versículos y trae un mensaje positivamente y dice, ese predicador está frío.
No me gusta escuchar a ese pastor Edwin Santana. Biblia, Biblia, Biblia y Biblia. Eso mata el espíritu. No, el espíritu del diablo sí lo mata. El de Dios lo revive. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Se movieron por toda Judá, dice la Biblia, con el libro de Jehová en sus manos, y enseñaban al pueblo la palabra del Señor. Y cuando enseñaron al pueblo, hermano, porque hay que enseñar al pueblo. Cuando usted ve a Puerto Plata, República Dominicana, que tenga hambre de la palabra del Señor, que no esté usando libritos por ahí, no, Biblia. Que anhele escudriñar la palabra. Que anhele no solamente escudriñarla, sino obedecerla. Porque hay que escudriñar para obedecer, para conocer a Dios más profundo y someternos a ella. Cuando comienzas a escudriñar la palabra del Señor, eso te lleva a ti más a acercarte a Dios. Pero tienes que orar, porque esto surte un efecto. Cuando oras, entonces esa palabra comienza a cobrar vida en ti. Te sientes comprometido con esa palabra de Dios cuando comienzas a orar. Cuando dejas de orar, entonces hay peligro. Porque el enemigo convierte el conocimiento, hermano, y te envanece. En vez de hacerte sabio, te convierte en un necio. Y es por esto que hoy en día ustedes ven personas que escriben 70, 80 libros, 40 libros, 20 libros y son más ateos que el mismo diablo. Porque no oran. Porque no hay intimidad con Dios. ¿De qué nos vale saber mucha Biblia cuando esa Biblia no vive en nosotros? Cuando esa palabra no cobra vida en mí, no nos vale de nada. Necesitamos ser avivados. Necesitamos ser despertados. El avivamiento que necesitamos hoy es el avivamiento que hubo cuando Josafat llevó la palabra para que el pueblo la escuchase, para que el pueblo aprendiese. Y cuando comenzaron a enseñar la palabra del Señor, dice la Biblia, no lo digo yo, cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra. Cuando el pueblo se volvió a la palabra, porque era que le hacía falta volverse a Dios, era que le hacía falta retomar el libro. Y hoy en día a la iglesia actual le hace falta volverse a Dios. El avivamiento que necesitamos es un avivamiento que nos reforme a nosotros. Que nos volvamos a la Biblia. Que dejemos tantos argumentos humanos, tanto razonamiento para cotejar la Biblia a nosotros. No, hermano, no. Hay que volverse a la palabra de Dios, a lo que ella enseña. Pero es bueno, hermano, que hayan hombres y mujeres de Dios que enseñen la Biblia. Porque hoy en día hay maestros, unos hijos del mismo Satanás, que están encubiertamente metiendo herejías destructoras dentro de la iglesia. Iglesia, hay que escudriñar la Biblia. El mismo Señor se lo dijo a los judíos: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y sola quedan testimonio de mí. Así es. Hay que escudriñarla. Hay que escudriñarla. Cuando escudriñamos, cuando nos vamos a la palabra, cuando nos volvemos a ella, hay un avivamiento que surge en nosotros. Gloria a Jesús. Cayó el pavor de Jehová. El terror de Dios cayó sobre los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá. Y las personas dijeron: no vamos a hacer guerra contra estas personas. Su Dios está con ellos. Esa gente está sumergido en Dios. Y cuando esa gente está sumergido en Dios, son invencibles. El Dios de ellos pelea por ellos. Iglesia, cuando estamos sumergidos, cuando estamos en obediencia a Dios, cuando estamos sometidos a Dios, yo quiero decirte que Dios pelea por nosotros. Dios pone a tus pies tus enemigos. Cuando estamos sometidos a Él,
El pavor de Jehová cayó sobre todos los reinos que estaban alrededor de Judá. No vamos a hacer guerra contra Josafat. Al contrario, dice la Biblia, que los filisteos llevaban presente a Josafat tributos de platas. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Los enemigos se pusieron a su merced. Si tú quieres que el enemigo se ponga a tu merced, vive en la palabra. Vive en ese bebimiento de parte de Dios. Vive en el primer amor. Vive en el primer amor. Cuando el primer amor está en ti, no hay calumnia, no hay crítica, no hay murmuraciones, no hay mundanalidad. Lo que hay es pura santidad. Lo que hay es puro deseo de buscar a Dios. Nos llama lo espiritual más que lo carnal. Sabemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ese es el hombre que está avivado, la mujer que está conectada con Dios. Alabado sea el Señor. La Biblia también nos habla de Josías, un jovencito. Comenzó a reinar a los 8 años. Y nos dice la Biblia en el segundo libro de Crónica, su capítulo 14, versículo 18. Capítulo 34, 18, perdón. Dice, además de esto declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Un libro le dio. ¿De dónde vino ese libro? Porque este joven Josías se propuso restaurar, reconstruir la casa de Dios. Comenzó a repararlo y mandó a buscar plata, todo, dinero, porque hacía falta restaurar, reedificar la casa de Jehová. Hace falta restaurar la casa. Hace falta restaurar el templo. Y en medio de ese restaurar, de ese arreglar, de ese modificar el templo de Dios, ponerlo bien bonito, allí encontraron un libro. Había hambre de Dios en este joven. Hambre de Dios. Y esa hambre de Dios dijo, hay que reparar la casa de Jehová. Hay personas que tienen que reparar su templo. Porque el templo está deteriorado. El pecado le ha carcomido la vida espiritual. Y han contristado su Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo se ha apartado de muchas vidas. Donde hay rebelión, donde hay crítica, murmuraciones, donde hay una mente morbosa, donde hay una mente destructiva, donde hay una lengua maldiciente, hermano. Yo quiero decirle que el Espíritu de Dios no está ahí. El pecado es como una carcoma que comienza a comer la madera y a deteriorarla. Sí, hermano. Es como el comején que daña la madera en su totalidad. Así es el pecado. Y el espíritu que está en nosotros, cuando huele a pecado, que comienza a morar en nuestras vidas, que comienza a hacer casa, el Espíritu de Dios dice, yo no puedo habitar aquí. Se va, porque es contristado. Y este Josías dijo, hay que restaurar el templo. Hay que restaurarlo, hay que arreglarlo. Y hay personas aquí en este lugar que tienen que arreglar su templo. Y el templo es el cuerpo que nosotros tenemos. Porque usted ha dejado que el pecado agobie su vida y entre a su vida. ¿Cuántos templos sucios hay aquí? Personas que están en el pecado. Amigos que hay aquí que no se han arrepentido y están faltándole a Dios. Están violando la palabra del Señor. Viven de espalda a Dios y creen ellos que Dios tiene compromiso con ellos. Ustedes ven personas que llegan a la iglesia que son visitantes y dicen, yo soy amigo de Dios. Yo soy un niño lindo de papá. Él me quiere mucho.
Y cuando está metido en el motel, ¿por qué no dice que era un niño lindo de papá? ¿Tiene papá niño lindo para que vaya a adulterar, a fornicar? ¿Tiene papá niño lindo para que te sientes con la secretaria en el trabajo? Hacer lo que no tiene que hacer. Y el domingo van tranquilito a la iglesia. Alabado sea Dios. Adorar al que vive. No, hermano, eso no es evangelio. Y hay personas que están engañados en ese mundo, haciendo y deshaciendo con su vida, que el templo de Dios se lo han dedicado al diablo. Y Satanás es que está morando en la vida de ellos, porque le han dado lugar al pecado. Son esclavos del pecado. La fornicación está en su vida, los vicios, la droga, hermano. Ustedes ven las jovencitas hoy en día cómo están, prostituyéndose en las calles, 12, 13, 14 años, metidos en los moteles. Es penoso lo que está sucediendo. Hombres de familia, hombres de hogar, y usted lo ven con homosexuales en las calles, en los moteles. Que usted dice, pero ¿y cómo es posible? Y los domingos lo ven en la iglesia con la carita limpia, como si nada hubiese sucedido. Y tienen las agallas de decir que ellos son hijos de Dios. Hermano, dejemos de jugar a la religión. Hace falta un despertamiento. Hace falta que la iglesia entre en el avivamiento de la palabra de Dios. Allí estaba Josías. Cuando le llevan el libro, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó su vestido en símbolo de humillación. Yo he faltado esa palabra. Le hemos faltado a Dios. Rasgó su vestido, hermano. Cuando hay obviamente una convicción de pecado, nos sentimos, hermano, que no somos suficientes. Nos sentimos que tenemos que vivir en la presencia de Él, humillado, hermanos. Aleluya, oh gloria al Señor. Rasgó su vestido, hermano, totalmente allí. Y dice la palabra del Señor, hermano, que mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Bendito sea Dios. Tremendas palabras esta, hermano. Rasgó el vestido, mandó a consultar a Jehová. ¿Qué actitud tomó el rey Josías? Cuando nos damos cuenta que hemos fallado a Dios, ¿qué actitud toma usted, iglesia? La actitud de la iglesia hoy en día es justificarse. Dios sabe que estoy afanado. Dios sabe que yo tengo mucho trabajo. Yo no puedo estar orando tanto. Yo no puedo hacer la obra de Dios. Hermano, hay muchos que no hacen ni dejan que otro haga. Excusas van y excusas vienen. Pero para otra cosa tenemos tiempo de sobra. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos un avivamiento como el que sucedió cuando Josías, que dice la palabra del Señor, entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikba, hijo de Archas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decía al varón que os ha enviado a mí, que así
ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. El rey lloró, rasgó su vestido. Eso sucede, hermano, cuando el avivamiento está en ti. Hay un despertar, hay un quebrantamiento. No hay avivamiento sin quebrantamiento. No hay avivamiento sin humillación. No hay avivamiento sin gemir. Iglesia, hay que humillarse. Hay que quebrantarse delante de Él. Tenemos que decirle que lo necesitamos. Hay que decirle que nos hemos olvidado de Él, que hemos dejado los principios de su palabra a un lado. Dice que por cuanto Él hizo esto, lloró en su presencia y Jehová lo escuchó. He aquí yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces, oiga esto, el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey ¿a dónde? A la casa de Jehová. Desde que uno despierta, hermano, es buscando ese rostro de Dios. Vamos a la iglesia, vamos a orar. Y con él todos los varones de Judá. Allí estaban todos los varones de Judá. Y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. No se quedó nadie. No me hable usted de avivamiento muchas veces, hermano. Cuando convocamos a la iglesia a orar, usted se queda en la casa. No me hable de avivamiento en Arca de Salvación, cuando hay un día de retiro y aparecen 30 o 40 y somos como 300, más de 300. No me hable de avivamiento, hermano. Sacerdotes estaban allí. Todos los ministros estaban allí. Desde el más chico hasta el más grande estaban allí. Hace falta un despertar. Esta iglesia tiene que despertar. Tenemos que pedirle a Dios un avivamiento genuino de su palabra. Cuando ustedes ven esta iglesia, que estemos anhelando, hermano. Cuando ustedes ven esta iglesia, que añoramos está en el altar buscando su rostro. Cuando ustedes ven que hagan fila, hermano, me toca a mí orar, me toca a mí orar. Y hagamos turno para orar aquí en su presencia, hermano. Diga que está comenzando un avivamiento aquí. Cuando usted ve a la iglesia que anhela la santidad de Dios, que le dice no al mundo y anhela lo espiritual, hermano, diga que esta iglesia está siendo despertada. Está siendo despertada. Y yo podría decir que está siendo despertada. Cuando había casi 60 hermanos a la 1 de la noche, 2 de la mañana aquí clamando, buscando el rostro de Dios, estamos siendo despertados. Pero hay otros que necesitan despertar. Hay otros que necesitan volverse a Dios en espíritu y en verdad. Dios quiere hacer algo con nosotros, pero no lo va a hacer con una mente carnal, no lo va a hacer con una mente mundana, lo va a hacer con hombres y mujeres con mentes espirituales. Aleluya. Hay que despertar, hermano. Hay que volverse a Dios.
Cuando usted ve los cultos de oración, ¿cómo está el culto del domingo? Y usted ve a la iglesia llena totalmente a toda capacidad, entonces diga que Dios ha despertado a este pueblo. Mientras tanto, nos quedamos con el remanente. Con el remanente que es fiel. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, el pueblo se avivó, el pueblo despertó. Todo el mundo se reunió allí. Todos se reunieron. Los ancianos de Judá y de Jerusalén allí estaban. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová. Vamos a obedecerte, Dios. Vamos a obedecerte. Hizo un pacto en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma. Poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Poniendo por obra que la palabra del pacto que estaban escritas en aquel libro. La iglesia, para estar avivada, tiene que caminar conforme a la palabra. Tiene que estar sometida a la palabra del Señor. Ahí es que está el secreto, hermano. Es ahí. Cuando hay una iglesia que los frutos del Espíritu, que el carácter de Dios está formado en ella, es una iglesia que está avivada. Cuando hay un pueblo que ama la santidad, hermano, que no quiere justificarse, que lo que quiere entregarse por completo a Dios, es una persona que está avivada. Pero cuando ustedes ven estas iglesias, que hay gloria, mucho movimiento, mucho espectáculo y mucho esto y mucho aquello, y cuando le hablan de santidad reprenden al diablo, ahí no hay vida. ¡Ahí no hay vida! ¡Eso huele a muerte! Dice la Biblia, e hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. E hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Eso es cuando somos despertados. Hacemos lo que hizo Josías. Cuando somos despertados. ¿Cuándo lo necesitamos? Cuando el pecado permea, como hablé en la introducción. Cuando están sucediendo las disensiones dentro de la iglesia, las calumnias, murmuraciones, toda esta basura del diablo se mete en la iglesia, hace falta un avivamiento. Pero aquí está en la Biblia el avivamiento que necesitamos. Comenzar a vivir por la palabra de Dios, sometido a ella. Cuando hay arrepentimiento, hermano, cuando la iglesia anhela la palabra, entonces ahí hay avivamiento. Hay avivamiento cuando uno se ve a sí mismo como Dios le ve. Dios me ve como un pecador que tiene que arrepentirse. Pero cuando te crea un niño lindo, así, yo me voy a arrepentir con esta arrogancia. Yo voy a hacer mi decisión. Ahí no hay ningún arrepentimiento, hermano. Me voy a entregar al cristianismo, pero Dios sabe mi vida como es. Yo soy un tipo muy ocupado, mucho negocio, mucho esto y mucho el otro. Pero vamos a hacer mi decisión. Ahí no hay nada. Cuando nos creemos que somos mejores que todo el mundo, hay problemas. Pero cuando nos vemos con un pecador que necesita a Dios, que somos deudores delante de Él, ahí es que hay avivamiento. Hay avivamiento cuando existe una convicción profunda y una búsqueda ansiosa que nos mueve a aborrecer el pecado a las personas. Cuando tú aborreces el pecado en tu vida, cuando hay una búsqueda ansiosa de Dios, que anhela lo de Dios, que quiere estar en su presencia, ahí hay avivamiento. Hay avivamiento cuando existe una intensa búsqueda de Dios y de su santidad.
Cuando usted ve que día a día la iglesia busca ese rostro y le dice, Señor, santifícame, y se siente que no está satisfecho, y se siente usted que necesita más a Dios y que hay cosas que hay que corregir, y va a su presencia y pidiéndole a Dios en oración que te cambie, porque tú quieres santificarte cada día y te abandonas más en la presencia del Espíritu Santo y le dice a Dios que no es suficiente lo que estás haciendo, que necesita la intervención de Él en tu vida. Ahí hay avivamiento. Hay avivamiento cuando uno siente la inundante presencia y el poder de Dios. Hay avivamiento cuando el arrepentimiento es ferviente y profundo, generalmente seguido por una sincera restitución. Porque hay personas que se arrepienten y no cambian, no se restituyen por nada. No, hermano. Ahora, cuando usted ve personas que se arrepienten y usted ve que ese cambio inmediatamente y buscando a Dios y en la presencia de Dios y todo es Dios, ahí hay avivamiento. Aleluya. Hay avivamiento cuando cada rincón de nuestro propio carácter es traído bajo el escrutinio del Espíritu Santo de Dios. Bueno, el evangelio no es un asunto de dones espirituales. El evangelio es un asunto de frutos. Es de frutos. ¿Qué quiere el poder? Sí, el poder de Dios es bueno, hermano. Los dones son buenos, maravillosos. Son herramientas preciosas para la obra de Dios. Son armamento de guerra. Pero hay un problemita. Que hay personas que creen que con los dones se van para el cielo. Hay personas que creen que los dones son los que definen al hombre de Dios y a la mujer de Dios. Usted se equivocó. El que define al cristianismo y al hombre y a la mujer de Dios se llaman los frutos del Espíritu. Porque para producir frutos espirituales hay que ser espiritual. Pero tú puedes tener los dones siendo un carnal. Pastor, sí, así es. Tú puedes tener los dones espirituales y no tener amor. Muchos hicieron milagros, Señor. Hice milagros en tu nombre. Eché fuera demonios, apartado de mí. Yo nunca lo conocí. Pero fue en tu nombre, Señor, que yo lo hice. Sané enfermo, eché fuera demonios, hablé lengua, yo profeticé. Yo nunca los conocí, mis hijos. Nunca produjeron fruto digno de arrepentimiento. Los dones es un regalo que yo doy. Los frutos tú tienes que producirlo por el Espíritu. Para producir frutos espirituales tienes que tener una vida espiritual. Hay avivamiento cuando hay un rechazo completo del pecado y una completa entrega de nuestra voluntad a Dios. ¿Soy yo eso? Hay avivamiento cuando hay un deseo consumidor por pureza de corazón que sobrepasa todo deseo natural. Hay avivamiento cuando uno está dispuesto a entregar a Dios su reputación. Hay avivamiento cuando estamos dispuestos a entregar nuestros amigos, cuando estamos dispuestos a entregar nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, a cambio de la libertad que Cristo nos da. Pastores, que yo no puedo, yo soy cristiano y todo, pero esos amigos míos yo no los puedo dejar. Pero son los amigos de Romo, de la cerveza, y él no los puede dejar. Son los amigos que se fuman la droga con ellos. Son los amigos que van a los moteles con las 2 o 3 muchachitas y se van de parranda por ahí a fornicar y a adulterar. No, yo no puedo romper esa relación de amistad. No es que sea enemigo de ellos, pero si siguen ese ambiente te va a llevar el mismo diablo. Si tú no estás dispuesto a cambiar esa clase de amistad por la amistad de Cristo, entonces en ti no hay un avivamiento. Hay avivamiento cuando una dulce libertad viene después de la confesión dolorosa. Te sientes que eres libre, que te abandonaste en las manos del Señor, que pusiste todo a merced de Él, que no escondiste nada. Le dijiste cuán pecador tú eras, porque entiende que Dios todo lo sabe. Hay avivamiento cuando el gozo y la alegría corren como río de éxtasis inexplicable. Hay avivamiento cuando al cantar los antiguos himnos de la iglesia y los mismos toman un nuevo y profundo significado.
¿Por qué hemos dejado de cantar los himnos en la iglesia? Esos son himnos viejos, son cosas del pasado. Porque no estamos avivados. Y ustedes ven que las iglesias han sacado el himnario totalmente. Nos gusta el rock, nos gusta la salsa, nos gusta el merengue. Ahí sí. Porque ahí es que se mueve Dios. Esos himnos son aburridos. Eso es que estamos muertos. Cuando hay una canción, no importa que sea del año 200, oiga, del siglo II, si habla de Cristo, no pierde su esencia. ¿Oyó? Porque la Biblia no ha perdido su sabor ni su esencia. Y tiene miles y miles de años que fue escrita. Pastores, que me gusta esa cancioncita, que no mencionan a Cristo, pero que hablan bonito. Canciones con doble sentido. Canciones que son comerciales. Que hablan de un amor y tú no sabes si es un hombre o una mujer que le están cantando. Porque no mencionan el nombre de Dios. Porque si mencionan el nombre de Dios deja de ser comercial. Y hemos sustituido el nombre de Cristo en las canciones. Porque si hablo de Cristo, entonces se va a centrar. Déjame hablar Dios. Porque Dios para Alá es Dios. Para los musulmanes Dios. Para los hindúes Dios es Dios. Sea el de ellos, quien sea que ellos consideren como Dios. Para los chinos Dios es, oh, qué bonito, esa canción nada más habla de Dios. Ustedes han oído canciones que son comerciales, totalmente. No, porque si pongo a Cristo, entonces el nombre no es comercial. Pero si le quito a Cristo, lo van a escuchar todos y le va a gustar y voy a vender más discos. No te preocupes, que la cuenta de Dios te la está pasando ahí y te va a pasar factura un día. Porque Dios sabe con la intención que lo hacen muchos cantantes. Cómo escriben, que están pensando en la novia o en el novio, escriben una canción y la cantan disque a Dios. Y no fue nada pensando en Dios. Pero cuando esos himnos cobran vida, no importa que sean de aquel año allá, hermano. Hermano, hay avivamiento. Hay avivamiento cuando el pueblo de Dios se derrite por los demás en amor divino. Hay avivamiento cuando la oración es real y viva, con esperanza y entusiasmo. Hay avivamiento cuando las alabanzas y la adoración son la expresión profunda de un alma cuyo espíritu está glorificando a Dios. Hay avivamiento cuando la iglesia es restaurada a su propósito original, que fue planeada por Dios, por quien Cristo murió y por el cual el Espíritu Santo descendió. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Iglesia, tenemos que volvernos a Dios. El avivamiento bíblico es el que necesitamos hoy. No me invente con avivamientos raros. Hábleme conforme a la Biblia. Avívese conforme a la Biblia. Ande, camine, hable conforme a la Biblia. Busque a Dios conforme a la Biblia. Y cuando usted actúe de esta manera, yo quiero decirle que estamos en avivamiento. Padre, gracias por estas palabras, Señor. Glorifícate poderosamente, Dios mío, Señor. Gracias, Señor, por los amigos. Gracias, Dios mío, Señor. Bendice este pueblo de manera especial, Jehová. Obra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la Palabra de Dios en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.